Listo. Aquí estoy tratando de grabar por otro lugar para comenzar a hacer este repasito sobre viscosidad, ¿sí? Este repaso sobre viscosidad con un par de ejercicios más algunas cosas que ya habíamos visto. Eh, entonces, digamos que comienzo con esta frase para simplemente decir que uno no planta una bellota y en un día y al siguiente día espera un roble poderoso. Me parece que aplica para todo lo que tiene que ver con parciales, ¿no? Cuando uno deja todo para un día, al final no espere que al otro día usted sea el estudiante más poderoso, digamos, de termofluidos y de cualquier otra materia, ¿no? O sea, todo es un proceso, todo hay que madurar, todo requiere su tiempo, ¿sí? Bueno, invitarle a que evite las distracciones. Yo creo que si usted evita las distracciones y me pone atención, pues finalmente creo que va a estar mucho, por lo menos este será un tema de los que muy poco va a tener que estudiar en esta semana de parciales. O sea, está utilizando la clase casi que para estudiar. Comienzo. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando uno va a estudiar este tema, me voy a los libros, por ejemplo, a la mecánica de fluidos de Sänger, mecánica de fluidos de Sänger, o de pronto me voy a la mecánica de fluidos de Mott. Yo me encuentro que para comenzar el tema ellos hacen estas preguntas, ¿no? A mí me gusta generalmente como método de estudio, cuando yo tengo que estudiar un tema, siempre me voy a las preguntas que hace el libro al final y a partir de ahí las saco aparte y comienzo a estudiar los temas, ¿no? Comienzo a leer los libros para, pues finalmente si aquí están como preguntas, seguramente es porque son los conceptos más importantes del libro, ¿no? Los conceptos más importantes del tema. Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, dicen, ¿qué es la viscosidad? ¿Sí? Entonces, si aquí necesitaría que alguno de ustedes rápidamente, y para que no rinda hoy la mañana, me cuente para ustedes qué es la viscosidad según lo que ya vimos, pero muy rápido, muy rápido. ¿Cómo la definiría usted? ¿Qué es? ¿Mm? ¿Sí, señor? ¿No, señora? Ok, la resistencia que opone un fluido al movimiento, muy bien, esa es la viscosidad. Ahora, eh, ¿cuál es la causa de su presencia en los fluidos? Entonces, pues ahí, digamos que otra pregunta, ¿no? ¿Tienen los líquidos una viscosidad dinámica más elevada que los gases? ¿Qué diría usted? No sé, si yo hiciera este tipo de pregunta en el próximo quiz, ¿qué respondería, no? Todo esto yo ya lo he dicho, en teoría ya lo he dicho. ¿Qué es un fluido newtoniano? ¿Lo sabe? ¿Es el agua un fluido newtoniano? No sé. Considere dos pequeñas bolas de vidrio idénticas, como las maras o cristalinas o las esferas con las que a veces uno juega niño, y se dejan caer en dos recipientes idénticos, solo que uno está lleno con agua y otro está lleno con aceite. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de las dos bolas llegaría primero al fondo del recipiente? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿por qué? Muy bien, porque tiene menos viscosidad, ¿es cierto? Entonces la viscosidad hace que tanto el fluido se resista a fluir, como hace que cualquier objeto que se sumerja en él se resista al movimiento también, ¿no? Casi que lo atrapa, digamos. Entonces el aceite atrapa más las esferas de lo que el agua. Muy bien. Todo esto ya lo vimos. Simplemente lo estamos poniendo en un contexto ya como de evaluación, ¿no? ¿Cómo varía la viscosidad dinámica? ¿Cómo varía la viscosidad dinámica? Pues con la temperatura, ¿no? Especialmente con la temperatura. ¿Cómo varía la viscosidad con la temperatura en los líquidos y en los gases? Eso también de alguna manera ya lo respondí, pero bueno, ahora de pronto le echamos un repasito. ¿Cómo sería la viscosidad? ¿Cómo sería el mismo caso, pero con la viscosidad cinemática? ¿Cómo varía la viscosidad cinemática en los líquidos y en los gases? Esta pregunta no es tan fácil de responder y yo no la tengo ahí, digamos que no le he dado respuesta entre todo lo que hemos dicho. No, pero uno podría decir que prácticamente es lo mismo de acá. Defina esfuerzo cortante, o sea, ese tau que nosotros vimos por allá, ¿qué sería para usted? ¿Sí? Defina el gradiente de velocidad, usted de U en dy, ¿qué sería? ¿Sí?
Enuncie la definición matemática de la viscosidad dinámica. Bueno, un montón de preguntas, ¿no? Ahí, bueno, aquí en el otro libro también, que es un fluido newtoniano, que no. Mencione las unidades estándar de la viscosidad dinámica. ¿Se las sabe usted? O, por ejemplo, ¿cuáles son las unidades estándar de la viscosidad dinámica en el sistema inglés? ¿Cuáles son las equivalencias del Poise en términos de la magnitud C? Dime. No, no, todos los fluidos adoptan la forma de un recipiente. Por ejemplo, la crema dental es un fluido no newtoniano y adopta la forma del recipiente. ¿Sí? Todos los fluidos, es más, todos los fluidos que estamos hablando de los líquidos o de los gases, precisamente su definición, una de las definiciones que hay sobre fluido, pues es que es una materia que adopta la forma del recipiente que la contiene. No, no sucede en los sólidos, solo sucede en los líquidos y en los gases. Entonces no, no es esa la respuesta a un fluido newtoniano. Dime. Eso es un ejemplo de un fluido no newtoniano. No newtoniano, newtoniano. Bueno, simplemente les quería ahí como dejar una serie de preguntas en la cabeza que ya a estas alturas, digamos que se deberían poder responder. Dame un segundito, le voy a dar paso a alguien que acaba de llegar. Listo. El problema aquí es que tengo que detener todo para que la persona ingrese. Listo. Entonces, digamos que lo que ustedes están viendo ahí, simplemente un par de preguntas que me parece a mí que sería bueno y que usted de pronto las tenga presente, que las pueda responder. ¿Listo? Si quiere, tómele usted un capture a esto. Tómele usted un capture a esto. Yo también le voy a tomar un capture a esto. O si quiere tomar un capture, lo manda ahí al grupo muy rápidamente y vamos a ir respondiendo algunas de ellas ahí en la medida que hacemos un repasito y hacemos un par de ejercicios. Listo, entonces vamos a continuar el repaso, ¿vale? Entonces, lo que usted está viendo aquí en este video es un experimento sobre la densidad, ¿sí? La pregunta es si hay aceite, agua, alcohol y jabón para las manos, eh, pues, ¿quién es más denso que el otro? Una manera de mirar la densidad, yo sé que estamos hablando de la viscosidad, ¿no? Pero permítame hablar un poquitico de la densidad, porque a veces la gente la confunde y creen que es lo mismo densidad que viscosidad, y no, ¿sí? Una manera de saber si un fluido es más viscoso que el otro, pues es simplemente entrarlos en contacto, ojalá que no se mezclen, digamos, y generalmente el fluido que vaya en la parte de abajo será el más denso, no el más viscoso, el más denso, ¿listo? El más denso de los fluidos. En este caso, digamos que ahí lo que estamos viendo es que los fluidos, en este caso miel, jabón, agua y aceite, pues ahí estamos viendo cómo, digamos, pues quiénes son los más densos, ¿no? Definitivamente la miel, después le sigue el jabón, después el agua, después el aceite, y esto último que están insertando es alcohol, le echan un poquito de tinta para que se pueda diferenciar, así como al agua, se le echa un poquito de tinta para que se pueda diferenciar. Entonces, digamos que una cosa es la densidad, que es la masa sobre volumen, ¿sí? Recuerde que si yo le preguntara a usted qué es la densidad, usted me tendría que responder, profe, es una propiedad que mide la relación entre la masa y el volumen. Si yo le pregunto qué es la masa, usted me tendría que preguntar, profe, pues es una propiedad que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Si yo le pregunto por el volumen, usted me tendría que decir, profe, es una propiedad que mide el espacio que ocupa un cuerpo. O sea, todas las propiedades miden algo. Eso de alguna manera tuvo que haber quedado muy claro en las primeras clases. Ahora, uno cree que porque el fluido es muy denso, como la miel, por ejemplo, la miel es densa y también es viscosa.
es cierto, ¿sí? Es más, aquí podríamos hasta hacer un experimento, en este experimento podríamos, digamos que sumergir mercurio aquí, y el mercurio, que es un metal líquido, quedaría aquí en la parte de abajo. Yo más adelante les voy a mostrar un video del mercurio. Si metiéramos aquí mercurio, el mercurio quedaría aquí en la parte de abajo. Entonces, notemos que el mercurio sería el más denso de todos, ¿no? El mercurio sería el más denso de todos. Y después le seguiría la miel, el jabón. Eso es una cuestión de densidad. Pero en la viscosidad es diferente. La viscosidad que nosotros dijimos que se simboliza con la letra μ, pues es diferente porque la viscosidad no tiene que ver con la relación masa-volumen, sino tiene que ver como con la, pues con lo que dijo Michelle por ahí al principio, ¿no? Con la resistencia que hace un fluido al movimiento, ¿no? Como la miel, cuando uno la está queriendo sacar, que se demora para salir, o sea, se resiste a moverse. ¿Listo? Entonces, ese sería como el concepto de viscosidad. En otras palabras, la miel tiene alta viscosidad y tiene alta densidad. Alta densidad. Pero no es porque haya una relación directa. Cada vez que uno sea denso, también es viscoso. No, no, porque el aceite es muy viscoso. El aceite es mucho más viscoso que el agua, pero el agua es más densa que él. Entonces, no siempre la viscosidad y la densidad van de la mano, ¿sí? Entonces, eso como a manera de diferenciar. ¿Por qué nos interesa la viscosidad? A manera, vuelvo y repito, de repaso, muchas de las cosas que estoy diciendo ya las he dicho, pero las voy a repetir para que sirva esto. Yo estoy entendiendo que, digamos, estamos a una semana de parciales. Usted me imagino de estar lleno de trabajos, de un montón de cosas por hacer, y pues yo estoy tratando de facilitarle un poquito la comprensión, por lo menos lo que tiene que ver con mi materia. Entonces, la viscosidad, entonces, ¿por qué es importante? Bueno, la viscosidad es importante desde dos puntos de vista, ¿sí? Número uno, porque digamos que si un fluido, por ejemplo, si yo tengo aquí como en esta aplicación, vamos a suponer que esto es miel, ¿sí? O jabón, yo generalmente ese jabón o ese aceite, esa agua, lo que tenga ahí, generalmente lo tengo que transportar a través de tuberías para poderlo mandar de pronto a otro lugar, a la zona de empaque, a la zona de donde caiga, donde tenga que ponerlo, ahí tengo que mandarlo. Y para hacerlo generalmente utilizo estas maquinarias que se llaman bombas, motobombas, electrobombas, que lo que hacen es succionar el fluido y después impulsarlo para que pueda hacer el recorrido completo. Ahora, a una bomba de este tipo, ¿qué le quedará más fácil? ¿Qué trabajo le quedará más fácil? Si algunos fluidos se resisten más al movimiento que otros, ¿cuál le quedaría más fácil de impulsar, digamos? ¿Y cuál se le dificultaría más impulsar? Solo por la viscosidad, no por la densidad. La densidad también afecta, pero hablemos de la viscosidad, que es la resistencia de los fluidos al movimiento. Pues en ese orden de ideas, con lo que hemos visto, digamos que la miel, siendo el fluido más viscoso tal vez de los que tenemos acá, pues a la bomba le va a costar mucho más trabajo, o en otras palabras, para que lo entendamos, mucho más energía se necesita utilizar para poder mover la miel, ¿sí? Para hacerla fluir, para hacerla moverse, va a costar mucho. Eh, y energía es sinónimo de dinero, porque la energía se compra, ¿sí? Entonces, aprovecho para hablar de dinero, porque aquí están muchos industriales, ¿no? A veces uno como industrial dice, bueno, ¿esta vaina para qué? Bueno, pues porque usted tiene que calcular la energía y esa energía es plata. Usted tiene que pagar el recibo de la luz. O usted tiene que pagar, si es una motobomba, esas que funcionan con gasolina, a usted le toca, o con algún combustible, pues usted tiene que comprar el combustible para hacerla funcionar. Entonces, ese es el tema, que energía es sinónimo de dinero y la energía va a ir en función de la viscosidad. Eso por un lado. La viscosidad tiene esa importancia, una de las importancias que a mí me parece en general para cualquier carrera es eso, que los equipos que impulsan fluidos, pues finalmente dependen de la viscosidad, ¿sí? Y número dos, la viscosidad también afecta, digamos que, ya dijimos que afecta el flujo de flujo de fluidos, pero también afecta algo que se llama la lubricación. Lubricación. Y la lubricación en ingeniería, puesta en ingeniería, digamos, tiene que ver que a veces hay dos metales en contacto
Las máquinas a veces funcionan en el movimiento de las máquinas, los metales tienen que estar en contacto. Los metales son de los materiales más resistentes, más duros, más fuertes. Entonces, cuando dos metales están en contacto, tienden a dañarse el uno con el otro. Eso es como dos personas de temperamento fuerte, ¿no? Usted se ha dado cuenta a veces que algunas personas son de temperamento fuerte y es más, ellos mismos buscan, en vez de buscarse otra persona de temperamento fuerte, buscan a una persona más bien, más dócil, o sea, alguien con quien no se enciendan, digamos, a veces a pelear. No es de todo el mundo, pero muy comúnmente pasa, ¿no? Y lo mismo las personas digamos, de temperamento más bien calmado, tranquilos, a veces tratan de buscar una persona más bien de temperamento fuerte que les pegue una patada por el trasero para que, bueno, esté exagerando, ¿no? Molestando, digamos. Pero lo mismo le pasa a los metales, cuando están en contacto, pues son materiales muy duros y si se dejaran en contacto, pues la, tendrían a dañarse. Y entonces, entre los dos metales se trata de meter un lubricante para que haga ese efecto primero, de liberar el calor que se genera en la fricción y para disminuir la fricción. Entonces, la lubricación tiene que ver mucho con la viscosidad. Bueno, entonces digamos que a grosso modo estamos viendo como dos aplicaciones, digamos, de lo que es la viscosidad. Continúo aquí. Ya habíamos dicho esto, simplemente que la viscosidad, por definición, es la resistencia interna de los fluidos al movimiento, o sea, su resistencia a moverse, de alguna manera. ¿Y por qué se da esa resistencia? Era una de las preguntas que trae el cuestionario. ¿Por qué se da esa resistencia? ¿A qué se debe la viscosidad? Bueno, la viscosidad se debe a las fuerzas de fricción interna que se forman entre las diferentes capas del propio fluido. Se obligan a esas capas a moverse, se forma una resistencia interna interior, allá dentro del fluido se forma una resistencia de fricción interior. Eso es. Siguiente, la viscosidad, digamos que aquí lo que ustedes están viendo en el video, que tal vez nunca no lo habían visto en el anterior, es un poquito digamos, de un fluido muy parecido al mercurio. El mercurio es un metal líquido y esto es como lo más parecido que encontré, que me parecía que mostraba un poquito esto que es el mercurio, ¿no? El mercurio. Mercurio es un metal muy denso, es un metal muy denso, pero muy poco viscoso. Es un metal muy denso, pero muy poco viscoso. Usted nota, aunque eso no es mercurio, porque el mercurio no se puede tocar, esto es otro material, otro fluido parecido al mercurio. Lo traje porque el mercurio se ve así, pero note usted que él no es nada pegajoso, ¿sí? O sea, él fluye con mucha rapidez. Es muy denso, es muy pesado, es un metal prácticamente líquido. Usted sabe que cuando coge un metal es muy pesado, por tanto muy denso, pero finalmente no es tan viscoso. O sea, él se mueve rápido, no opone resistencia al movimiento, ¿sí? Y yo sé que muchas veces hablamos de mercurio, pero no se los había mostrado. Ahora, algo que sí les había mostrado es que, digamos que para estudiar este efecto de la viscosidad, pues se habla de la ley de la viscosidad de Newton, ¿no? Esto que ya lo habíamos visto, es una relación entre el esfuerzo cortante, la viscosidad y el gradiente de velocidad. Esto ya vuelvo y repito, ya lo habíamos visto, y que aquí se puede formar como una ecuación que se llame Y igual a mx, ¿sí? Donde el esfuerzo cortante, digamos que es una parte de la ecuación, el gradiente de velocidad es otra, y la viscosidad es la pendiente, sería la pendiente de esta ecuación. Eso, de alguna manera, ya lo había mencionado. Ahora, este fluido que ustedes ven ahí en pantalla es sangre, ¿no? Sangre, es un poquito, es denso y a la vez es viscoso, pero no tanto como el aceite, un poquito más que el agua. Y esto también ya lo había mostrado, y es que si yo cojo la gráfica, la ecuación de Newton, ¿sí? Que dice que tau es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad, gradiente de velocidad, pues el comportamiento de esto es el comportamiento de una línea recta, ¿sí? Y aquí aparece otro de los conceptos que pregunté en el cuestionario, o que en el cuestionario nos preguntan los libros, ¿no? ¿Qué es un fluido newtoniano y qué no es un fluido newtoniano? Bueno, entonces, un fluido newtoniano es el que se comporta de acuerdo a esta ecuación como una línea recta. Esto es un fluido newtoniano. El que se comporta de acuerdo a esta ecuación de Newton, ¿sí? Como una línea recta. Y los que no se comportan de acuerdo a esa ecuación de Newton, que generalmente en los gráficos pues los dibujan como así. Por ejemplo, la crema dental
no es un fluido newtoniano. Bueno, no tendría ahora algún fluido más a la mente para decir. Esos fluidos que se comportan diferente, que no se comportan como una línea recta, pues finalmente son fluidos no newtonianos. Y tienen un comportamiento muy particular, pero yo no los quiero mencionar hoy porque me parece que no vamos a hablar durante el resto de materia de ellos. Entonces, ¿para qué hablo de un tema que no se va a tener en cuenta? Mejor me concentro en los fluidos newtonianos, que son los que la mayoría de veces vamos a utilizar. Un fluido newtoniano el que se comporta de acuerdo a esta recta. Y pues aquí serían otros 3 fluidos newtonianos, en total 3 fluidos newtonianos más, ¿no? El aceite es un fluido newtoniano, el agua, el aire es un fluido newtoniano. Todos se comportan de acuerdo a esa línea recta. De esa línea recta, simplemente lo que decíamos, como tau es igual a la viscosidad por du en dy, ¿sí? Pues finalmente esto es la pendiente, esto es el y, esto es el x, ¿sí? Y la viscosidad es la pendiente de esa línea. Entre más pendiente, pues más viscoso es. En otras palabras, el aceite es mucho más viscoso que el agua y el agua es mucho más viscosa que el aire, que es un gas. Eso tal vez es lo único que quería decir. Si uno despeja mu, se ve de esta forma. Tau sobre el gradiente de velocidad. Tiene este pequeño experimento que se usa mucho para, especialmente hablar de introducirse a uno en temas de la lubricación entre metales. Y es este ejemplo de tomar un fluido, ¿cierto? Y ponerle 2 placas. Y que una placa es fija y que la otra placa es móvil, que la placa fija se mueve a través de una fuerza aplicada y que el fluido le hace una fuerza opuesta que se llama fuerza de fricción, que se ve más o menos de la siguiente manera. A ver si la podemos poner acá. O sea, entre la placa, si yo le hiciera el diagrama de cuerpo libre a la placa, pues él tendría una fuerza para que se mueva, una fuerza aplicada. Esto ya lo vimos. Yo simplemente lo estoy repasando para poder hacer ejercicios. ¿Listo? Es una fuerza aplicada, diagrama de cuerpo libre, y la placa va a sentir por la parte de abajo, el fluido le va a hacer estas fuercitas pequeñitas que son fricción. Una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción. Que en total todas esa es una carga distribuida, o sea, son muchos pedacitos, pero uno la podría poner en una sola. Yo generalmente la pongo por acá y le llamo fuerza de fricción. Y digamos que esa fuerza de fricción es igual a la fuerza, para que se mueva a velocidad constante, la fuerza que se está aplicando debe ser igual a la fuerza de fricción, para que sumatoria de fuerzas dé igual a 0 en esa dirección. Sería, el diagrama de cuerpo libre sería más o menos eso, ¿no? O sea, una fuerza de fricción y la fuerza aplicada. Y para que se mueva a velocidad constante, pues la fuerza aplicada debe ser igual a la fuerza de fricción. Ahora, ¿esto para qué nos servía en cuanto a la... Esto es como, digamos, a veces hay una placa moviéndose, otra quieta, y finalmente un fluido en la mitad, y ese fluido en la mitad pues sirve de lubricante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la ecuación de Newton, μ es igual a tau sobre el d en dy, y que esto nos servía para saber qué era el tau, ¿no? El tau es, yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no sé si ustedes se acuerdan que, digamos, cuando nosotros vimos la presión y yo les puse algo como esto, yo les dije, mira, imagínense que ustedes tienen una fuerza acá y esto es un área. ¿Qué sería la presión? Entonces yo les dije, bueno, para saber exactamente qué es la presión, uno tiene que descomponer esta fuerza en una perpendicular y en una componente axial, digamos. Entonces esto se llamaría, digamos, Fy y esto se llamaría Fx. ¿Y qué era la presión? Bueno, la presión era la fuerza en Y, o sea, la perpendicular con el área. Eso sería la presión. Bueno, pues el tau es el efecto que hace esta fuerza axial sobre un área. No la componente perpendicular, sino la componente axial. Entonces sería Fx, digamos, en ese contexto, sobre el área. Es como para poder ver la relación. Por eso, digamos que el tau va a tener unidades de presión, que son los pascales. Pero, ¿qué es el tau entonces ahora sí en cuestión de estas placas? En cuestión de estas placas, el tau básicamente es cualquiera de esas fuerzas, ya sea la fuerza aplicada o la fuerza de fricción, sobre el área de la placa o el área de contacto entre la fuerza de fricción y la fuerza aplicada, ¿sí? Y por tanto, pues como da fuerza sobre área igual que la presión,
pues da en newton sobre metros cuadrados, que son los pascales. El Tao da en pascales. Eso nos permitía, digamos, cuando vimos este tema, nosotros ya sabíamos que la viscosidad es la resistencia que opone a un fluido al movimiento. Y por otro lado, ahora con esto que acabo de decir, ya se entendía que era el Tao, ¿sí? Ya se entendía que era el Tao. Ahora simplemente me faltaba explicar, y ya después de entender la segunda, la siguiente parte, que es el de Wendell, ya podríamos hacer ejercicios. Simplemente lo estoy repasando. No sé si hasta aquí tengan una pregunta, y paro un momentico. Listo. Ahora, lo único que nos hacía falta era entender el gradiente de velocidad. Listo, el gradiente de velocidad. Entonces, básicamente lo que hicimos acá es, digamos que si yo pudiera saber en este espesor de placa, que normalmente se llama LOE, este espesor de placa, pues cómo es que va variando la velocidad en función de esa altura, de ese espesor. Y al final lo que llegamos era una conclusión de que la velocidad se va comportando pues como una línea recta azul, ¿no? Una línea recta. Al final entonces U de Y también, esto es otro gráfico diferente al primero que les mostré, pues se forma un MX, en este caso es un MY más B. Se forma la ecuación de una recta. Y esta es la que tengo que derivar para hacer el gradiente, este gradiente de velocidad. ¿Qué es el gradiente de velocidad? Pues es la manera como varía la velocidad en función de o sea, cómo varía la velocidad en función de la altura del espesor, ¿no? En la medida que va cambiando el espesor, cómo está variando la velocidad. Eso hace que se forme el gradiente de velocidad, pero también que se forme el perfil de velocidad. Es como ver de perfil cómo se están comportando las velocidades de cada, ¿sí? Como si el fluido fuera por capas. Uno creería que el fluido se está moviendo a velocidad constante, ¿sí? O sea, que todo el fluido se mueve a velocidad constante, y lo que estamos diciendo no, el fluido no se mueve a velocidad constante, la capa abajo se mueve más lenta, poco a poco, hasta que la placa de arriba se mueve mucho más rápido que todas, y se forma un perfil de velocidad. O sea, el comportamiento no es así, sino que el comportamiento es así. Permítame, le voy a dar paso aquí a una persona que acaba de llegar. Listo. Entonces, pues a la ecuación de la línea azul, que es la ecuación de una línea recta, finalmente yo la tengo que derivar, porque eso es lo que me pide la ecuación de Newton, ¿sí? La ecuación de la viscosidad de Newton. Entonces, cuando yo derivo esto, si yo derivo esta parte de arriba, al final, palabras más, palabras menos, digamos, de U en de Y, es igual a, si yo derivo esta expresión, pues finalmente, pues la derivada de esto es una constante, 0, y la derivada de MY es M. Y al final, cuando hicimos esto, encontramos que M es igual a B sobre E, ¿sí? ¿Qué es B? La velocidad de la placa. ¿Y qué es E? El espesor del fluido. B es la velocidad de la placa arriba y E el espesor del fluido. Entonces, digamos que con ese desarrollo que habíamos hecho anteriormente, pues uno, digamos que llega a, a deducir las siguientes ecuaciones. Yo creo que, digamos, lo podríamos decir de la siguiente manera, ¿sí? Mu es igual a tau sobre du en dy. Y el du en dy acabé de decir que es b sobre e. Si yo arreglo esto, bueno, e o l, ¿no? Cualquiera de los dos podría ser. A veces me gusta más la E porque como que aquí ya se está utilizando la L para decir que es la longitud de la placa, entonces pues como para no repetir letra, ¿no? Entonces al final esto queda que tau por el espesor es igual a B. Listo. Y como tau es igual a la fuerza sobre el área, ya sea la fuerza de fricción o la otra fuerza, cualquiera de las dos da lo mismo. Entonces, si yo reemplazo el tau, pues me va a dar fuerza sobre área. Y si vuelvo y pongo el E y pongo la B, pues al final se formaba esta ecuación. Y básicamente todo esto busca decir que para los ejercicios que necesitamos, nosotros necesitamos esta ecuación, y también necesitamos conocer que el área de contacto, pues es L por W, ¿no? Estas son como las tres principales ecuaciones
creo yo que vamos a necesitar, de pronto ahorita agregamos un par de ellas. O sea, todo esto era para decir eso, que en este tipo de ejercicios, digamos que vamos a necesitar estas tres ecuaciones. Pero también mencioné que este tipo de ejercicios son el principio para poder analizar lo que anteriormente, en la física normalita, cuando a uno le ponían un plano inclinado, pues uno siempre hacía, uno se da cuenta que el bloque de arriba está en contacto directo con la parte de abajo, y la parte de abajo se podría tomar como una placa fija. Y el bloque de arriba se puede tomar, si hay equilibrio dinámico, estaría a velocidad constante. Entonces el bloque de arriba puede ser la placa de arriba, y en la mitad puede haber un fluido. Normalmente no había fluido cuando hacíamos este tipo de ejercicios nosotros, ¿no? Era simplemente un contacto directo, ¿sí? Pero ahora podemos hacer ejercicios con el fluido metido ahí en la mitad. Y no solo eso, sino que además podemos saber cuánto se reduce la fuerza que se requiere, ya sea para subir, principalmente para subir el fluido. Si yo necesito subir el fluido, ya sea con una fuerza así o con una fuerza así, bueno, no sé, con determinado ángulo, si yo necesito subir el fluido, pues qué porcentaje se me reduce la fuerza cuando eso ocurre, cuando yo pongo un fluido, comparado cuando lo tengo sin fluido. Entonces aquí nos toca, para este tipo de ejercicios, nos toca recordar un poquito la física de esto cuando teníamos este tipo de situaciones, ¿no? Y ahora meterle lo siguiente. Voy a borrar aquí para poderle explicar de qué manera se relaciona esto pues, con las anteriores físicas, ¿no? Y se relaciona de la siguiente manera. Si vemos la ecuación aquí, es igual a, por lo menos esta, es igual a la fuerza. ¿Cuál de las dos fuerzas? Dime. Sí, señor. Fuerza normal, claro. No está tocando la pared, digamos esa, ¿no? O el suelo, sí, como tú lo dices. Pero igual él está tocando el fluido y el fluido está tocando el suelo. Entonces el efecto es exactamente el mismo con una normal, así no esté tocándolo directamente. Porque recuerda que estos espesores son, no sé, de 1 milímetro, 2 milímetros, o sea, prácticamente está en contacto, ¿sí? Lo único que hace el fluido, más que quitarle la normal, es disminuirle el coeficiente de rozamiento. Eso es lo que hace el fluido. Ahora, esta fuerza puede ser la fuerza aplicada, ¿no? La fuerza de fricción realmente es la que en este tipo de ejercicios sería la fuerza de fricción. Y entonces, mira, de aquí sale la fuerza de fricción. Si yo necesito sacar la fuerza de fricción, pues de aquí puedo sacar la fuerza de fricción. Pasando esto a multiplicar, dividiendo el espesor y saco la fuerza de fricción que se está haciendo en esta parte. Entonces, digamos que con esto vamos a mirar ahora más adelante que podemos llegar a este tipo de analizar este tipo de ejercicios, que es una parte de la física que antes no habíamos visto, ¿sí? Y que ahora, pues, con lo que acabamos de ver, de alguna manera nos puede ayudar a poder entender este tipo de ejercicios y además mirar qué tanto se reduce de verdad la fricción cuando eso pasa. Ahora más adelante lo vamos a ver. Ahora, digamos que también terminamos de ver las unidades, ¿no? Miramos las unidades, pero yo aquí no sé si usted las tiene, pero pues muy rápidamente, pues estos son pascales segundos, o también son, como pascales son newton sobre metro cuadrado, entonces newton sobre metro cuadrado y por segundo. Y también son kilogramos metro segundo cuadrado, perdón, metro segundo. Creo que así es las unidades del sistema internacional de la viscosidad, y a esa viscosidad le llama viscosidad dinámica, porque hay otra, ¿no? Ahora, en este sistema, pues básicamente son libras fuerza segundos sobre pie cuadrado, pero también se puede utilizar como SLUC sobre pie segundo. Bueno, y así, y en el sistema CGC, básicamente esta C significa centímetros, esta G significa gramos y esta significa segundos. Entonces, en ese sistema, digamos que aparece que la viscosidad se le pueden llamar poises, o a veces también centipoise. ¿Y qué es un centipoise? Pues exactamente de alguna manera lo mismo que acá, ¿no?
El newton, pues ya no se llama newton, sino se llama dinas, que es la unidad de fuerza de ese sistema. El segundo sigue siendo segundo. Y el metro cuadrado, pues sigue, aquí sería centímetro cuadrado. ¿Sí? Y en este caso, el centipoise es lo mismo, pero con milímetros. Bueno, y se puede hacer uno entre el poise y cada uno de estos sistemas. ¿Sí? Se puede hacer conversiones. Sería bueno tener una tablita de conversiones o la que yo les pasé, creo que con eso se pueden guiar para hacer conversiones de este tipo de sistemas. Y digamos que después aparece un concepto que se llama la otra viscosidad, que es la viscosidad cinemática. La letra se llama, la letra que está aquí, pues ustedes ven una B, pero realmente la letra es una letra griega que se llama ni, creo que se llama, ni. Y es simplemente una B así, algunos la dibujan como una B así, una B normalita o una B así. ¿Sí? Entonces, yo generalmente para la viscosidad cinemática utilizo una B así. Viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática no es una relación, no es más que una relación entre la viscosidad de la cual estábamos hablando anteriormente y la densidad. Eso es todo. Esto entonces hace que ingrese otra nueva ecuación más, ¿no? La de la viscosidad cinemática. Aquí habíamos dicho que estos son, las unidades de estos son metros cuadrados segundos. La unidad del sistema inglés es pies cuadrados segundos. Y el CGC, pues tiene una unidad que se llama el stock. Stock. Y ese stock es centímetro cuadrado segundo. Y también tiene el centistock, que sería algo así como milímetro cuadrado sobre segundo. Pero esas unidades se pueden convertir a este y este también, ¿no? Se pueden convertir. Por ejemplo, aquí le anexé a esta presentación, por ejemplo, estos ejercicios. Me gustaría aquí pausar y que ustedes se tomen un momentico para hacer las equivalencias, a ver cómo les va. ¿Sí? O sea, mira, si me preguntan por esta unidad se llama centipoise y esta unidad acá se llama centistocks. Este si quieren no lo hagamos porque esto no lo expliqué, esto de los 80 sus no lo expliqué, pero creo que este sí lo podríamos, o sea, podríamos hacer este, podríamos hacer este, podríamos hacer este, haciendo conversiones básicamente, ¿no? Es como para poder comenzar a manejarlas, familiarizarnos con las unidades de la viscosidad. ¿Listo? Entonces, como muy a la velocidad de la luz, apenas tengan las respuestas, porfa, compártanla en el chat a ver cuánto da. Entonces retomo aquí la grabación. Esto fue lo que dio en pascales segundo. Esto más o menos es lo que da en libra fuerza segundo pi cuadrado. Aquí le volvemos a escribir. Otra persona le dio esto. Y bueno, les dejo los otros para que de pronto ustedes practiquen ahí un poquito el tema de la conversión de unidades. Bueno, continúo. Ya vimos entonces la viscosidad dinámica o cinemática. Ahora sí vamos a hacer ejercicios más decentes, ¿no? Vamos a hacer ejercicios más decentes de esto. Por ejemplo, este. Este dice, un líquido tiene una viscosidad de 0.05 kilogramos sobre metro segundo. Por las unidades, ¿usted qué diría? ¿Esto es una viscosidad dinámica o cinemática? ¿Qué dicen ustedes? Por las unidades. Dicen que viscosidad dinámica. Y sí, es cierto, eso es una viscosidad dinámica. Entonces voy a escribir el dato que me están dando. 0,05 kilogramos sobre metro segundo. Que es lo mismo que 0.05 pascales segundo. O que es lo mismo que 0,005 newton segundo sobre metro cuadrado. Todo eso significa exactamente lo mismo. Y nos dan, por ejemplo, aquí dice, la densidad del fluido es de 850 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces nos dan viscosidad dinámica y densidad. Aquí no nos hablan de ninguna placas ni nada. Yo tengo ahí las placas porque para los otros ejercicios de pronto sí, este es un ejercicio como para calentar, ¿no? Dice, calcule la viscosidad cinemática. Calcule la viscosidad cinemática. Entonces recordemos que la viscosidad cinemática, yo la tengo por acá. La viscosidad cinemática que yo hago con esta letra es la viscosidad dinámica sobre densidad. Entonces, si yo cojo 0.005, vamos a hacer la unidad así, newton, o aquí nos sirve más bien como los kilogramos. Yo creo que aquí nos sirve más tener las unidades arriba en kilogramos. Kilogramos
metros segundos sobre la densidad, y la densidad pues nos dicen que es 850 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿cuánto daría esa operación, chicos? Así como a la velocidad de la luz. Aquí dicen que es 5,88 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? Bueno, las unidades aquí, sí, sí, vamos a hacerlo con calmita. Entonces, recordemos la ley de la oreja. Kilogramos metro cúbico sobre kilogramo metro segundo. Entonces, kilogramo con kilogramo se va. Este se va con uno de estos. Y pues las unidades serían metros cuadrados segundo, que es la unidad de la viscosidad cinemática, ¿no? 5,88 por 10 a la menos 6 metro segundo, metro cuadrado sobre segundo. Ahora, lo mismo, pero que lo hagamos en pies cuadrados segundos, o que lo hagamos en el loop pie segundo. Bueno, eso sí se los dejo de tarea, pero ya se dieron cuenta más o menos cómo es el tema, ¿no? Ya se dieron cuenta cómo aplica el tema de la viscosidad dinámica, cinemática y la densidad. Se los dejo ahí, si quiere tómale un captura de pantalla, porque si no, no nos da el tiempo para hacer, pues para ilustrarles más cosas, ¿no? Ya de ahí para allá es una conversión de unidades. Ustedes pueden convertir esas unidades. Bueno, continúo. Ahora vamos a hacer ahora sí un ejercicio entre placas, ¿no? Para poder entender esto que estuvimos haciendo, la demostración de las placas, y que es el principio de la lubricación entre un cuerpo que se desliza sobre otro fijo, y uno, el que se desliza a velocidad constante. Pues entonces, digamos que tendríamos un buen ejemplo, ¿no? Una placa localizada a una distancia de 0,5 milímetros. ¿Qué sería esto? Dice, una placa localizada a una distancia de 0,5 milímetros de otra placa fija. ¿Qué sería para ustedes? Muy bien, el espesor de la parte verde, ¿no? 0,5 milímetros. Yo lo voy a colocar acá. Es más, le voy a colocar otro color como para que... Le voy a colocar otro color para resaltarlo acá. 0,5 milímetros. Dice, se mueve a una velocidad de 0,25 metros por segundo. ¿Eso qué sería? ¿La velocidad de quién? Recordemos que una placa es fija y una es móvil, ¿no? Muy bien. La que se mueve, ¿no? 0,25 metros por segundo. Dice, requiere una fuerza por unidad de área, mira, una fuerza por unidad de área de 2 pascales. ¿Eso qué es? ¿Mm? No, porque la fuerza de fricción, no, porque la fuerza de fricción daría Newton, ¿sí? Entonces aquí lo que nos están dando es el tau. Recuerda que aquí no hablamos de presión, ¿no? Aquí no hablamos de presión, sino hablamos de esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. ¿Qué sería el esfuerzo cortante? La relación entre la fuerza y el área. Y es que ahí lo dice. Yo sé que esto, menos mal lo hicimos acá, porque si no sería una fuerte mortandad para muchos, ¿no? No más por las unidades, yo sé que esto no es fuerza. Estos son unidades de presión, pero aquí no hablamos de presión, sino hablamos de esfuerzo cortante. Entonces, ahí dice fuerza por unidad de área. O sea, fuerza sobre área es lo que están dando ahí. ¿Cuánto? 2 pascales. Y ese esfuerzo es el que se requiere para mantener la placa a esa velocidad. Determine la viscosidad de la sustancia. Determine la viscosidad de la sustancia. Bueno, si usted necesita calcular la viscosidad, pues tiene esta, que es como la ley de Newton, ¿cierto? Aquí tenemos el tau, aquí tenemos el gradiente de velocidad. Y finalmente todo eso, cuando se conjuga, se convierte en esta ecuación para placas, para 2 placas, una que se mueve con velocidad constante y una que se mueve con velocidad fija. ¿Sí? Entonces, esta tal vez es la ecuación que vamos a necesitar. Pero ¿cuál de las dos? ¿La primera igualdad o la segunda igualdad para ustedes? La primera igualdad diría que es el tau por el espesor sobre la velocidad. El tau, 2 pascales.
El espesor, pues aquí está, ¿no? 0,5 milímetros. Ya me está rayando raro, voy a cambiar de lápiz. Aquí. Entonces 0,5 milímetros, pero en metros, a ver, no me quiero rayar. Aquí, 0,5 milímetros. Habría que pasarlo a metros, no pasémoslo una vez. Por 10 a la menos 3, para pasarlo a metros. Y la velocidad, ya habíamos dicho que la velocidad era esta, 0,25 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto? Los metros aquí se me dan con los metros y los segundos pasan para arriba. ¿Cuánto? Muy bien. Más o menos 0,004. Y esto daría pascales segundos. ¿Sí? O 4 por 10 a la menos 3 también. ¿Listo? Esa sería como la viscosidad en este ejercicio. ¿Puedo continuar en el siguiente? Perfecto, entonces continuemos. Voy a borrar aquí. Vemos que hoy donde puedo ser más útil es haciendo la mayor cantidad de ejercicios, ¿no? Ustedes vean cómo se aplica esto. Aquí. Listo. Continúa el siguiente. Esto se me bloqueó un poquito. Aquí creo que ya estoy en el siguiente. Bueno, el siguiente dice de la siguiente manera. Voy a buscar algo con que rayar, pero que sea como de otro colorcito. No sea el negro. Dice que dos placas, bueno, aquí sí es un ejercicio de dos placas, una fija y una móvil. Yo generalmente dibujo la fija en la parte de abajo. Y digamos que después dicen que están separadas por una película de agua. Película se le llama a un fluido o al espesor de un fluido muy pequeño. O sea, cuando el espesor es muy pequeño se le llama una película. Entonces, este espesor es de 1 centímetro. 1 centímetro. Aquí lo dice. A una temperatura de 20 grados centígrados. Oiga, eso nunca nos lo habían dado, ¿no? Eso de la temperatura. Ahora miramos de pronto para qué. Pero la voy a escribir acá. Temperatura del agua, 20 grados centígrados. Se la voy a escribir también aquí. Agua a 20 grados centígrados. La placa móvil se mueve a 2 metros por segundo. Eso sería la velocidad de la placa arriba, 2 metros por segundo. Al aplicarse una fuerza de 2 newton, ¿esto qué es? ¿El Tao o alguna fuerza? Una fuerza, ¿no? 2 newton acá. Y pues sería la misma fuerza de acá, ¿no? Que es la fuerza que se opone al movimiento. Para que el movimiento sea a velocidad constante deben ser iguales, tanto la fuerza aplicada como la fuerza que se resiste al movimiento. El área del contacto es de 0,8 metros cuadrados, entonces aquí nos están dando el área. A veces hay que calcularla, ¿no? En este caso, pues no la dan. 0,8 metros cuadrados. Estime la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Bueno, recordemos que las ecuaciones realmente que vamos a utilizar para esto de las placas son estas, ¿no? Estas son las ecuaciones. Lo demás es de dónde salió todo esto, ¿no? De la ley de Newton, de la viscosidad. Pero realmente lo que vamos a utilizar es esto. Entonces, ¿qué fórmula utilizarían ustedes para la viscosidad dinámica? La primera igualdad, la segunda igualdad. Muy bien. Es esto, el espesor es esta distancia, que lo llamamos L o E. ¿Sí? L o E. La segunda entonces sería, ¿no? Viscosidad es igual a la fuerza por el espesor de la película o el espesor del fluido, el área del contacto, por la velocidad. Si yo reemplazo esos valores me daría más o menos lo siguiente. La fuerza, 2 newton. El espesor, 1 centímetro. 1 por 10 a la menos 2 metros. Así es, centímetro. Centi significa por 10 a la menos 2 o dividido en 100. El área, ya nos dijeron que era 0,8 metros cuadrados. Y la velocidad también nos la dieron.
la velocidad de la placa superior, 2 metros sobre segundo. En este caso, pues digamos que este metro con este metro se puede cancelar, este segundo pasa para arriba y la unidad se me convierte en newton segundo sobre metro cuadrado. Recordemos que estos dos son pascales, ¿no? También se podría decir que son pascales segundos. Ahora sí hagamos la operación con los números. ¿Cuánto sería? ¿Así? Pascales segundos. ¿Sí? Dime. Sí, señor. Se puede hallar el tau y después reemplazarlo aquí y le da lo mismo. Es cierto. No hay problema. Entonces, finalmente queda la viscosidad cinemática. Pero la viscosidad cinemática es mu sobre rho. Y para eso tal vez nos están diciendo que el agua era 20 grados centígrados. Nos están diciendo que el agua era 20 centígrados para poder sacar la densidad del fluido. En este caso, digamos que mu, pues ya lo calculamos, 0.0125 pascales por segundo. Y el rho, si usted entra a las tablas del libro de Mott que yo les pasé la primera vez, se va a encontrar que el agua es 998 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, si usted hace esa división, ¿cuánto le da? ¿Cuánto da esa división? 1.25 por 10 a la menos 5. Y las unidades, pues, serían, bueno, habría que convertir esos pascales segundo a kilogramos sobre metro segundo. Yo no me voy a tener ahí mucho, pero al final, pues, son las unidades de la viscosidad cinemática, que, si no estoy mal, serían metros cuadrados segundos. Metros cuadrados segundos, ¿sí? Ya tendría que usted entrar a pasar esta unidad, esta unidad de pascales segundo más bien a kilogramos sobre metro segundo, y va a ver que se cancela y al final esto es lo que queda, metros segundos. Eso sería como el ejercicio. Si ustedes lo notan, desde ese punto de vista, lo que yo tengo que saber con respecto a estos ejercicios, pues es interpretarlos y por otro lado, pues tener a la mano esta ecuación, ¿no? Esta ecuación o este grupo de ecuaciones que son las que me permiten hacer como estos problemas, ¿no? Vamos a continuar. ¿Listo? Vamos a continuar. A ver qué más sigue acá. Este es otro ejercicio, pero se los voy a dar de tarea. Si quiere tomarle un capture ahí de pantalla o lo hacemos. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes más bien lo hacen. Listo. Aquí, retomando entonces, esta sería la viscosidad, según aquí los expertos, digamos. Si ustedes notan desde ese punto de vista, no está complicado, pero sí que tiene que uno comenzar a entender, ¿no? Que hay que comenzar a entender. Primero, que en todos estos ejercicios nos han pedido la viscosidad, ya sea dinámica o cinemática, pero debe uno entender que aunque estamos calculando la viscosidad, ¿por qué? Porque digamos que es lo que estamos viendo, ¿no? Pero si usted se da cuenta, la ecuación depende de la viscosidad, número uno, tau, o fuerza, área, viscosidad. O sea, hay muchas variables. En otras palabras, a mí me pueden dar la viscosidad y me piden haya el tau. Me dan espesor, velocidad, haya el tau. O me pueden pedir que haya la fuerza. O sea, no siempre piden viscosidad. Me pueden pedir cualquier cosa de esos, ¿sí? Me pueden pedir cualquiera de las cosas que está ahí. Me pueden pedir hasta densidad. Me pueden pedir hasta densidad. De pronto yo, una vez que yo hallo la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, tengo que despejar de aquí, hallar la densidad. Me pueden pedir, mira que aquí en la fórmula del área, de pronto, vamos a suponer, yo por aquí despejo el área y me pueden dar esta medida, pero me pueden pedir esta medida.
O sea, digamos que de ahí para allá el procedimiento es exactamente lo mismo, pero uno tiene que entender que, digamos, me pueden preguntar cualquiera de todas las variables, o sea, me pueden preguntar, si usted hace una lista, me pueden preguntar, perdón, viscosidad, me pueden preguntar esfuerzo cortante, el espesor de la película o del fluido, me pueden pedir la velocidad de la placa que se mueve, me pueden pedir el área, me pueden pedir, ¿qué más? Me pueden pedir la densidad, me pueden pedir la viscosidad cinemática, me pueden pedir W, me pueden pedir L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, me pueden pedir cualquiera de 9 cosas. Si no estoy mal, ¿no? Hasta me pueden pedir el gradiente de velocidad. Mira, me pueden decir, hay el gradiente de velocidad. Pues bueno, yo tengo que entender muy claro que es simplemente, por lo menos para este ejercicio de placas, ¿no? Es la velocidad de la placa que se está moviendo sobre el espesor o el grosor del fluido, ¿sí? Entonces, eh, es importante en este momento hacer la salvedad y usted entenderá que si yo me pongo a hacer un ejercicio para viscosidad, otro para este, pues al final nunca termino. Pero creo que a esta altura usted ya, digamos, por las bases que usted ya debe tener muy sencillas de álgebra desde el colegio, simplemente es un despeje. ¿Listo? No digo más al respecto. Vale. Complemento entonces todo este tema con que a veces en los ejercicios uno puede tener entre esas dos placas, pues como el que vieron ahí, ¿no? Dijeron agua a 20 grados centígrados, uno de los ejercicios que hicimos. Agua a 20 grados centígrados. Bueno, si me dan agua a 20 grados centígrados, yo puedo venir a la tabla que yo ya les pasé del agua. Y mira, de aquí es donde sacamos la densidad, 998, pero también hubiéramos podido sacar la viscosidad. La verdad no sé ni cuánto nos dio la viscosidad, ¿sí? Pero de aquí también podríamos sacar la viscosidad. En esta columna la viscosidad dinámica, en esta columna la viscosidad cinemática, ¿sí? Esto también ya lo hemos visto. Si por el contrario el fluido que está entre las dos placas es agua, digamos a 100 grados Fahrenheit, entonces simplemente busco aquí los 100 grados Fahrenheit. Si llego a necesitar la densidad, aquí está en el look, y aquí está la viscosidad dinámica, y aquí está la viscosidad cinemática. Sí, entonces si me llegan a pedir agua, pues ya sé dónde tengo que ir a buscar. Y finalmente también pues complemento ya lo que hemos visto de la tabla, ¿no? Ya hemos visto el peso, la densidad, la viscosidad, ahora ya estamos viendo las viscosidades. Pero ustedes saben que el único fluido con el que nosotros trabajamos no es agua. Nosotros trabajamos con otros fluidos, por ejemplo, como esta tablita, ¿no? Que está tanto para el sistema inglés como para el sistema internacional. Vamos a suponer que me puedan decir, mira, yo tengo gasolina, que es un fluido de pronto que nosotros escuchamos mucho, a 25 grados centígrados. Esta tabla se cumple para 25 grados centígrados. Hay una que se cumple para el sistema inglés, que comienza con 77 grados Fahrenheit. Es la que le sigue en la hoja. Es más, estas tablas usted ya las tiene que estar tabulando en Excel. A esta altura usted ya tiene que estar tabulando estas tablas en Excel. Y mira, aquí está la gasolina, ¿cierto? Aquí están las propiedades de la gasolina, pero también está la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Si es gasolina lo que está en medio de las dos, o por ejemplo, bueno, la gasolina no creo que esté en medio de dos placas, pero de pronto sí, por ejemplo, un aceite. Entonces, el aceite de ricino, vamos a suponer, o glicerina, se utiliza mucho para lubricar. Entonces, eh, si yo tengo entre las dos placas glicerina a 25 grados centígrados y no me dan la viscosidad y la llego a necesitar, pues la vengo y la saco de esta tabla. Eso es tal vez lo que le estoy queriendo decir. Y así como hay tabla para el sistema internacional, también hay tabla para el sistema inglés. Es igualita, ustedes ya la tienen que conocer a estas alturas. Y otra cosa que nosotros vimos son, creo que también lo mostré, es el tema de qué pasa cuando me dicen, por ejemplo, gasolina, pero no a 25 grados centígrados. Porque si es a 25 grados centígrados me sirven las tablas anteriores. Pero si la gasolina está, por ejemplo, a 50 grados centígrados, entonces yo ya les expliqué. Si entre las dos placas hay un fluido, como por ejemplo, la gasolina no creo que estaría acá, pero pues ya que lo puse como ejemplo, vamos a suponer que entre las dos placas esté gasolina y yo necesito la viscosidad, que para los cálculos necesito la viscosidad, entonces ¿de dónde la saco? De acá. Yo aquí ya les mostré, simplemente le voy a hacer un pequeño repaso de que aquí está, en el eje X está la temperatura, entonces aquí está 0, 10, 20, 30, 40, 50, o sea, por aquí está la línea de 50 grados centígrados.
Y entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Tratar de buscar la gasolina. Aquí la resalté en esta parte de acá. La gasolina. Digamos que note que para todos esos fluidos ahí le están dando la gravedad específica, ¿no? O sea, me están dando la posibilidad de sacar la viscosidad y también aquí abajito está la gravedad específica o densidad relativa. Entonces, yo llego y choco la gráfica de la gasolina y después me vengo en esta dirección a tratar de leer esta parte de acá. Entonces, si yo me voy por ahí, más o menos abajo me daría como por acá en esta parte. No es 2 ni tampoco es 4. 4 es acá, 2 es acá. No, en toda la mitad sería 3. Entonces, ¿este valor qué es? Entonces, usted tiene que comenzar a ojo, decir, por ejemplo, yo creo que ese valor es 2, vamos a suponer 2,2, 2,3, 2,25. Y le agrega esto por 10 a la menos 4. ¿Y qué más le agrega? Las unidades, pascales por segundo. Entonces, si me piden gasolina a 50 grados centígrados, esta sería la viscosidad. Y la densidad relativa sería 0,068. Eso está muy pequeñito ahí, pero estas tablas están en el libro de MOD. En el libro de MOD, después de las tablas anteriores, ahí donde usted está tabulando, mejor dicho, donde usted está sacando las tablas, ahí mismo, más abajito están estas dos gráficas. Están para el sistema internacional y también para el sistema inglés. ¿Sí? Para el sistema internacional y para el sistema inglés, en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Bueno, entonces, digamos que con esto, ¿qué de pronto yo les recomiendo que ustedes hagan? Yo les recomendaría que usted le tome un capture de esta hojita y usted si quiere practicar, pues comience a tratar de mirar si puede leer la gráfica de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si me piden agua a 40 grados centígrados, ¿qué dicen ustedes? ¿De dónde la saco? ¿De esta tabla? Perdón, ¿de estas gráficas? ¿De alguna de estas gráficas? ¿O de las tablas de arriba? ¿Mm? Muy bien, de las tablas de arriba. ¿Y esta agua a 5 grados centígrados? Lo mismo, ¿no? De las mismas tablas de arriba. ¿Y este aire? ¿De dónde sacan ustedes la viscosidad? ¿Ni idea? De esta gráfica, ¿no? Porque recuerde que esta parte son líquidos y esta parte de acá son gases. Entonces, mira, aquí está el aire. Aquí está el aire. Entonces, de ahí pueden sacar la viscosidad. Hidrógeno a 40 grados centígrados. ¿De dónde lo sacan? ¿Saben qué es? Un gas. Entonces, pues yo les recomiendo este ejercicio. Yo les recomiendo este ejercicio como para que se vayan. Me parece que es un entrenamiento para aprender a manejar estas gráficas y las tablas de arriba en cuanto a viscosidad se trata, ¿no? Entonces, aquí se trata de buscar la viscosidad dinámica, o sea, la μ. Entonces, me parece que es un ejercicio para entrenarse uno en el uso de tablas y en el uso de gráficos. Se los dejo ahí por si le quiere tomar un capture, como para que lo pueda hacer. Eh, Usted ve acá, por ejemplo, fluidos que no habíamos mencionado antes, ¿no? De pronto mercurio, glicerina, todo eso, ya. Pero, por ejemplo, aceite SAE 10, aceite SAE 10, aceite SAE 30, aceite SAE 30. Y eso también lo encuentra aquí, por ejemplo, mira, aceite SAE 10, ¿sí? Eso significa que ahí usted lo puede encontrar perfectamente. Y si mira acá, está el aceite SAE 30. Entonces, se lo digo porque si llego a poner un fluido entre esas dos placas, pues que no he mencionado de pronto en los ejercicios, pero sí acá. Entonces, si usted hace el entrenamiento, de pronto se podría ubicar mejor, ¿no? Ahora viene este tipo de ejercicios, ¿no? Viene este tipo de ejercicios, que son ejercicios ya con el plano inclinado, ¿no? Donde si usted lo lee, dice de la siguiente manera. Dice, se debe mover un bloque de 50 centímetros y usted ve que ahí en el dibujo, ahí está como el largo, ¿no? 50 centímetros. Por 30 centímetros de alto y por 20 centímetros que no están dibujados. Esos 20 centímetros, ¿dónde los pongo? ¿Qué dicen ustedes? Sería como profundidad, ¿no? Si yo intentara dibujar eso en 3 dimensiones, creería yo que se tendría que ver más o menos, digo yo, ¿no? Aquí si el dibujo me acompaña, sería algo como esto, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sería esta parte de acá, serían los 20 centímetros.
los 20 centímetros. Vamos a suponer que aquí continúa el plano. Eso es como el plano en 3 dimensiones, ¿no? Esos serían los 20 centímetros. El W, ¿no? El W que nosotros llamamos serían 20 centímetros. En metros sería 0,2 metros. Ahora, yo voy a borrar eso porque pues hacer un diagrama en 3 dimensiones, pues, hacer el DCL en 3 dimensiones, pues me parece que se embolata mucho la cosa. Las 3 dimensiones sirven para saber que eran esos 20 centímetros y ya. Entonces, W, 0,20 centímetros. Ay, ay, ay. Iba a colocar, no, sí, 0,2 metros. 0,2 metros. Listo. Y ese es un W de distancia. Y después nos dan un peso. Dice que este bloque pesa, peso, voy a llamarlo con una W mayúscula, porque ustedes saben que el peso también lo utilizamos la letra W. Es más, si quieren a esto les puede llamar Z. Cuando eso pasa, de pronto a la W es mejor llamarla Z para que no se confíen, perdón, para que no se confundan con la distancia con el peso. Entonces, de alguna manera ya estamos entendiendo esto y estamos entendiendo este valor, ¿no? Y dice que se mueve a una velocidad constante de 0,8 metros. Bueno, eso sería la velocidad del bloque, que en este caso, para lo que nosotros veníamos siendo, el bloque viene a ser como la placa superior de nosotros, ¿no? 0,8 metros sobre segundo. Sobre una superficie inclinada, listo, ahí está la superficie inclinada, con un coeficiente de fricción de 0,27. ¿Cómo llaman ustedes a este coeficiente de fricción? Yo normalmente lo llamaba como mu sub k, creo que lo llamaba. El coeficiente de fricción, el rozamiento aquí entre los dos cuerpos. Recuerde que aquí no hay ningún fluido todavía. Determine la fuerza. Dime. ¿Mu solita? Ok, aquí tenemos que tener con ese mu con la viscosidad. Entonces le voy a colocar aquí yo mu sub k como para diferenciarlo de la viscosidad en otros, porque si lo dejamos solito, se nos puede confundir ¿qué? Con la viscosidad. Es que también hay un mu cinético, o sea, cuando el cuerpo está en movimiento, y hay un mu cuando el cuerpo está estático. Cree que yo hace rato que esto no lo vi, la verdad. O sea, que lo dejé de ver, ¿no? Pero yo le llamo, digamos, en este caso mu sub k, y especialmente lo diferenciar del mu de nosotros, que es la viscosidad, ¿no? O sea, mu sub k, el coeficiente de fricción, dinámica, y mu, la viscosidad. Bueno, dice, determine la fuerza F. Determine la fuerza F, o sea, esta. Me va a tocar es como utilizar otro color como para tratar de llamar la atención en los lugares donde quiero llamar la atención. F. Me están preguntando esa fuerza. F es una fuerza horizontal, pero sirve para empujar el cuerpo y hacerlo subir. ¿Cuánto sería la fuerza F necesaria a aplicar en la dirección horizontal? Y en dos casos, ¿no? No. Determina la fuerza F necesaria para aplicar en la dirección horizontal. Normal, ese sería como el caso A. O sea, no nos está hablando de ningún fluido en medio de los dos. La estática normalita que uno veía o la dinámica normalita que uno venía para hacer este tipo de ejercicio. Eso es lo que nos están pidiendo en este momento, que la hagamos. Aquí vamos a tratar de repasar tanto usted como yo para hacer esta parte. ¿Listo? Entonces, aquí me gustaría que ustedes me digan ¿qué hacen, no? Ya después hacemos la parte B. ¿Qué es la parte B? Si usted observa la parte B, mira lo que dice la parte B. Si se aplica una película de aceite de 4 milímetros, o sea, si ya le meto un aceite entre las dos superficies, con una viscosidad dinámica de tantos pascales por segundo, entre el bloque y el piso, entonces, ¿qué tanto porcentaje se reduciría la fuerza F, no? La fuerza F que yo tengo que hacer cuando no tengo fluido. ¿Cuánto se reduciría comparada con la fuerza cuando sí tengo fluido? Eso es como lo que hay que hacer. Yo ahorita les digo cómo. Pero hagamos la parte A. Ayúdeme con la parte A. Para hacer la parte A, ¿usted qué haría? Vamos a analizarlo aquí por fuera de esta grabación que estoy tratando de hacer. Listo. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre pues, que plantea Adriana. Adriana, ¿qué fuerzas le pondrías a
a este fluido, a este bloque, pues ya tenemos el peso, ¿cierto? Que es esta fuerza hacia abajo. Tenemos esta fuerza, aquí le estoy poniendo un puntico como para tratar de resaltar de quién estoy hablando. Tendríamos la normal, ¿no? Que siempre es perpendicular a la superficie, la normal. Y si el fluido se está moviendo hacia arriba, pues va a haber una fuerza de fricción igual y opuesta, perdón, opuesta que se opone al movimiento. Fuerza de fricción. Adriana, ¿crees que me faltó algo por alguna fuerza por poner? Listo. Sí, no es una fuerza, es un coeficiente ahí de resistencia. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Pues que tenemos que hacer, como lo dijo Adriana, pues sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a hacerlo por acá. Sumatoria de fuerzas en X. Aquí me va a tocar cambiarme el lapicerito para estos que no me dañan lo que es rayo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Toca tenerle paciencia hasta que rayo. Listo. Sumatoria de fuerzas en X. Pero ¿quién va a ser nuestro eje X? O sea, vamos a hacer el eje X. Uno aquí puede hacer los ejercicios de dos maneras. Haciendo un plano cartesiano así, X y Y, o haciendo el plano cartesiano así, X y Y. ¿Cómo acostumbran ustedes a hacerlo? De ambas maneras se puede. Con el normalito. Vamos a hacer entonces uno con el normalito. Si es con el normalito, entonces vamos pues a graficar aquí. Utilicemos este colorcito verde. Entonces aquí quedaría mi plano cartesiano. Y aquí quedaría pues el eje Y. El eje Y y el eje X. ¿Listo? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? Pues tengo que tener mucho cuidado porque tengo varias. ¿Sí? Y positivas vamos a colocar las que vayan para allá. Entonces, pues la fuerza F es una de ellas que va hacia allá. Por otro lado, si ustedes notan la componente de la normal, la componente de la normal aquí también tiene una componente en X y una componente en Y, y la fuerza de fricción también tiene una componente en X y una componente en Y. No sé si lo alcanzan a ver, pero voy a tratar de dibujarlo con otro color. ¿Sí? O sea, o mejor dicho, vamos a colocarle aquí un ángulo, que es el ángulo teta. No sé si ustedes sepan, pero digamos que donde hay un ángulo, en las siguientes líneas no hay ángulo, y aquí vuelve y se repite el ángulo, ¿sí? Aquí no hay ángulo, o sea, se van intercalando entre las líneas. O sea, aquí hay ángulo, no hay ángulo, hay ángulo. Si uno hace algo como esto, ¿no? Si uno aprovecha, divide acá, entonces sería así, hay ángulo, no hay ángulo, hay ángulo, no hay ángulo. Aquí me faltó una, ¿o no? No hay ángulo, en este pedacito volvería a haber ángulo, ¿sí? No hay ángulo en este pedacito, no hay ángulo, ¿sí? No sé si lo sabían, pero me parece que es un buen truco cuando uno está haciendo esto para saber realmente dónde es que está el ángulo, porque si madre ángulo, a algunos nos da guerra, ¿no? Ahora sí, con eso en mente, entonces vamos a mirar, pues, cómo quedarían las fuerzas, ¿no? Entonces, la componente, la fuerza F me quedaría así, digamos, y las otras dos pues vendrían a ser como fuerzas negativas, ¿no? La normal ¿cómo quedaría? ¿Con el seno o con el coseno? Normalmente es el cateto opuesto con el seno, normal, seno de teta, sería la componente. Algunos de ustedes seguramente esto les da guerra, ¿no? Lo del seno y lo del coseno todavía no lo ven. Pero bueno, digamos que aquí no nos da como el tiempo, con mucho gusto yo lo haría, pero no nos da el tiempo como para mirarlo, ¿no? Y aquí sí sería con el coseno, la fuerza de fricción con el coseno, menos la fuerza de fricción con el coseno de teta, igual a 0. ¿Listo? Esto sería como una ecuación 1, llamámoslo así, ecuación 1. Hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Si tienen preguntas, me dicen, yo con mucho gusto sí me puedo detener como a explicárselo, pero usted me dice, profe, ¿cómo es que hizo lo del coseno, lo del seno? Con mucho gusto, pero si no, sigo derecho. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positiva las que van para arriba. Entonces, ¿quiénes van para arriba? Totalmente verticales en ese eje. Pues yo veo que
la normal, la componente de la normal por el coseno de teta, sería una fuerza vertical, y 2 bajando, bajaría el peso, voy a colocarlo en mayúscula para que se diferencie de la W la distancia, y menos la componente de la fuerza de la fricción. La fuerza de la fricción por, ese sería la componente Y, sería la componente de acá, o sea, la que va opuesta al ángulo con el seno. Igual a 0. Esto sería como mi ecuación número 2. Dígame si hasta aquí, con mucho gusto, tienen preguntas. Yo voy a pausar aquí mientras tanto la grabación. Entonces, digamos que ya tengo 2 ecuaciones. Ahora me faltaría lo que es, pues, cómo es que se relaciona la fuerza de fricción. A ver si me colabora este aparatito. Ay, ay, ay. Me toca terminarlo y borrarlo. Ahora sí. Bueno, ¿cómo es que... Uf, ¿me los borró todos? No. Ahora sí parece. Entonces, ¿cómo es que la fuerza de fricción se relaciona con la normal? ¿Sí lo recuerdan? Fuerza de fricción es igual a ¿qué? Si estamos de acuerdo, sería a mu sub k por la normal, ¿no? Esto me daría como una tercera ecuación. Ya, puro repasito de la física más básica, más barata, digamos, ni siquiera le hemos metido todavía lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, ahora, ¿cuál es el punto? Que si yo sustituyo la ecuación 3 en la ecuación 1, si yo sustituyo la ecuación 3, o sea, el mu sub k por la normal, donde está la fricción, entonces al final, ¿cómo me quedaría eso? Pues hagámoslo, ¿listo? Entonces, mira, fuerza menos normal por seno de teta, ¿cierto? Menos la fricción, pero dijimos que eso es lo que vamos a reemplazar, mu sub k por la normal, por coseno de teta igual a 0. Listo, ya lo sustituí. Voy a llamar a esa sustitución y de ahí, más que llamarla, voy a despejar, digamos, la fuerza F, que es la que me están pidiendo. Fuerza F es igual a, paso todo para allá, quedaría, y si saco factor común además, me quedaría normal, porque ambos tienen normal aquí y acá. Entonces me quedaría normal por seno de teta menos mu sub k por coseno de teta. ¿Listo? Llamemos a esto la ecuación. Voy a resaltarla, es más, me parece importante resaltarla porque finalmente es la que nos va a decir cuánto es la fuerza que se tiene que aplicar. Lo que pasa es que todavía no tengo la normal, ¿cierto? El ángulo sí lo tengo, el mu sub k lo tengo, pero la normal todavía no la tengo. Entonces vamos a mirar cómo hallamos la normal. Cambiemos aquí de marcador. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir otra vez la ecuación 3, esta. Voy a sustituirla, pero ahora en la ecuación 2. ¿Sí, dime? Ah, sí, señor. Este es positivo, tienes toda la razón, porque ambos pasan para allá y se convierten en positivos. Ahora, el siguiente, sustituir 3 en la ecuación 2. Recordemos que la ecuación 2 era la siguiente. Normal, coseno de teta, menos W del peso, menos la fuerza de fricción, pero esa es la que voy a sustituir, fricción. Entonces recordemos que mi sub k por la normal es la fricción y por seno de teta. Ahora, igual a 0. De ahí que puedo despejar la normal. De ahí puedo despejar la normal. La normal sería igual a ver, la normal sería igual. Bueno, primero tendría que hacer lo siguiente antes de pronto permítame, sí, tendría que hacer primero factor común. Yo lo tengo aquí ya a la mano, pero quiero hacerlo pasito a pasito para que ustedes lo vean. No quiero como saltarme ningún paso, especialmente porque a veces uno queda ahí como perdido. Este tipo de ejercicios son como los más delicaditos, entonces vamos a hacerlo con calma. Pasemos el peso para allá y despejemos la normal. Factor común normal, ¿cierto? Hay normal aquí, normal aquí. Entonces quedaría normal coseno de teta menos mu sub k por seno de teta. ¿Qué me ibas a decir? Qué pena que no te escuché ahí lo que querías decir.
Ah, listo. Y la normal, si yo la despejo de acá, me quedaría peso sobre eh, coseno de teta menos mu sub k. Uy, esta también me quedó como rara. Mu sub k seno de teta. Aquí ya tengo la normal. La pregunta para ustedes es, ¿esa normal yo la puedo hallar o no la? O sea, ¿tengo los datos para poder sacar eso o no los tengo? Sí, ¿cierto? Es más, si los tengo, entonces voy a pausar aquí un momentico y ustedes me dicen cuánto dan, tanto, tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sacar esta normal, cuánto nos da, y con esa normal vamos a venir y vamos a sacar la fuerza F. Y voy a escribirlo en otro colorcito. Voy a pausar para que ustedes me ayuden con esos cálculos. Si alguno tiene que retirarse, no hay problema, son las 12, ¿no? Pero pues vamos a tratar de terminar por lo menos este ejercicio. Entonces voy a pausar aquí. Perfecto. Aquí tengo, estaba mostrando aquí ya los datos que nos dieron. Este dato y este dato, ¿cierto? Tanto la normal como la fuerza aplicada. Esa es la fuerza que se aplica cuando no tiene fluido. Esa es la fuerza que se aplica cuando no tiene fluido. Ahora vamos a mirar cuánto es la fuerza que se aplica cuando sí tiene fluido. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, regálame un segundito, vamos a borrar esto para poder limpiar aquí. Digamos que aquí tenemos ya un poquito limpia la pantalla. Por un lado tenemos las ecuaciones que teníamos antiguamente, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, están ahí. Digamos que eso no cambia prácticamente en este tipo de ejercicios. Lo que necesitamos ahora es seguir hallando la fuerza F, ¿no? Seguir hallando la fuerza F. La fuerza F la puedo despejar. De ahí seguiría siendo de alguna manera lo que teníamos antiguamente, ¿no? Normal por el seno de teta. Voy a cambiarme de marcador aquí porque no vaya a ser que comience a rayar feo y yo. Seno de teta, ¿cierto? Estoy hablando de esta ecuación, ¿no? Normal por seno de teta más la fuerza de fricción por el coseno de teta. Solo que en este caso la fuerza de fricción no es mío por la normal. No es mío por la normal porque pues ya tiene un fluido en la mitad, ¿no? Ya tiene un fluido, una capa de fluido acá, en esta parte de acá. Y entonces al tener esa capa de fluido acá, pues ya la fricción no es mío por la normal. Pero de ahí es donde tenemos que sacar la fuerza de fricción. Sin embargo, necesitamos la normal, ¿sí? Necesitamos la normal porque ustedes se cuenta que de ahí básicamente la fuerza de fricción, ahora miramos de dónde la sacamos. Pero también necesitamos la normal. El ángulo sigue siendo el mismo. Bueno, pues miremos entonces de dónde nos levantamos esa normal. Si miramos la normal, tomamos la segunda ecuación que pinté ahí y la despejamos, me daría algo como esto. Normal es igual a ver, ayúdeme un poquito, creo que sería seno, perdón, W más la fuerza de rozamiento, seno de teta. Usted me corrige, yo voy haciendo y usted me dice si sí o si no. Y finalmente todo sobre coseno de teta. ¿Estoy bien o mal? Muy bien, listo. Voy a resaltarla porque esa ecuación juega ahí un papel bien importante, ¿sí? Entonces, bueno, ahora lo que necesitamos hallar es la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción que hace, ya no es la mu sub k. Lo que cambia aquí, digamos, es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción ya no es mu sub k por la normal, sino que es la fuerza de fricción que nosotros teníamos en las ecuaciones de las placas, ¿no? Con los fluidos. Por ejemplo, ¿qué ecuaciones teníamos nosotros? Pues teníamos que el tau era igual a la fuerza de fricción sobre el área, ¿no? Por ejemplo. También teníamos, y de aquí puedo sacar algunas cosas, ¿no? Pero también teníamos, por ejemplo que la viscosidad era igual a el tau por el espesor sobre la velocidad. No sé, ustedes me corrigen si estoy escribiendo por ahí una ecuación mal. Pero también esto era fuerza por esto sobre área por B. ¿Sí o no? Entonces, no sé si teníamos por ahí otra ecuación más, creo que pues la de la viscosidad cinemática, pero creo que no más. Ahora mi pregunta es, ¿será que alguna de esas ecuaciones nos podrían ayudar a nosotros
para, no sé, para defendernos y sacar esa fuerza de fricción. ¿Qué dicen ustedes? Voy a pausar aquí. Listo. Vamos a mirar. Aquí tenemos estas ecuaciones de la vez anterior. Sabemos que podemos hallar el área de contacto, ¿no? El área de contacto son estos 50 centímetros que tengo acá, pero por z, ¿no? O sea, por la profundidad, porque no es un volumen, no es multiplicar las tres dimensiones, solo es multiplicar esto. Ahí alguien se quedó con el micrófono abierto. Esos 50 centímetros que en metros son esto, por la profundidad, que nosotros a veces la llamamos W o Z, que son los 20 centímetros, 0,2 metros. Si usted me ayuda a multiplicar eso, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da esa área de contacto? 0,1 metro cuadrado. Listo. Miremos otros datos que yo tenía ya de acá. Por ejemplo, yo tenía la velocidad. Voy a sacarlo acá, que si de pronto sacamos los datos acá, lo vamos a ver mejor. Metros sobre segundos, está acá. También tengo la fuerza, 150 newton. También tengo de ahí el espesor, que es de 0,4 milímetros. Entonces, espesor 0,4 milímetros. En metros sería 0,4 por 10 a la menos 3 metros. Y también tengo, por ejemplo, dice, con una viscosidad dinámica de 0,012 pascales. Entonces, ahí es donde de pronto nosotros podemos determinar, bueno, ¿yo qué tengo? Hagamos un inventario de lo que tengo. Mira, yo tengo el mu, ¿cierto? Yo tengo la fuerza, yo tengo el área, o la puedo hallar, sí, o la acabo de calcular, y tengo el espesor, perdón, la fuerza es lo que no tengo, tengo el espesor y tengo la velocidad. Entonces yo puedo despejar de ahí la fuerza, o en otras palabras, también podría tener el tau, porque esta fuerza es la fuerza de fricción o la fuerza aplicada. En este caso, realmente el tau es con la fuerza de fricción, pero cuando las dos placas son paralelas, fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada, pero en los planos inclinados no, en los planos inclinados no, ya la fuerza aplicada no es igual a la fuerza de fricción, entonces es mejor dejarlo aquí con fuerza de fricción. Si las placas son paralelas, sí, pero si no son paralelas, no. Ahora, visto desde ese punto de vista, entonces yo de aquí podría sacar la fuerza de fricción. Se me ocurre a mí que desde aquí podemos sacar la fuerza de fricción de la siguiente manera, despejando. Sería mu por el área de contacto, por la velocidad, sobre el espesor. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto da eso? Si yo ya tengo aquí mu, si yo ya tengo aquí el área, si yo tengo aquí la velocidad y si yo aquí tengo el espesor. Bueno, esta fuerza dice que son 150, pero esto es el peso realmente del cuerpo. Esto no es una fuerza aplicada, sino es el peso del cuerpo. Entonces, digamos que para lo que estamos haciendo aquí no nos sirve. ¿Me pueden ayudar con ese dato? ¿Cuánto daría? Mientras tanto, yo voy suspendiendo aquí la grabación. Listo, entonces voy a cambiar aquí el colorcito para colocar ese valor. Nos da 2,4 newton y ya tengo la fuerza de fricción. Ya teniendo la fuerza de fricción, mira, ya tengo aquí fuerza de fricción, ya tengo aquí fuerza de fricción. Por un lado sacaré la normal, ¿cierto? Porque el peso sigue siendo el mismo, el ángulo sigue siendo el mismo, lo que va a cambiar la fuerza de fricción. Entonces puedo sacar la normal. Les invitaría a que me ayuden con ese cálculo. ¿Cuánto sería la normal? Si yo cojo los 150 newton de peso, más la nueva normal, más la nueva fricción que calculé, por el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿cuánto me da eso? Así como a la velocidad de la luz. Perfecto, 160,5. Me también tengo aquí en los datos lo mismo, ¿no? La normal da 160,5. Y ya teniendo la normal y teniendo la fuerza de fricción, entonces ¿cuánto es la fuerza F que se requiere aplicarle al bloque para que se mueva a velocidad constante, pero ahora sobre una película? ¿Cuánto me daría esta nueva fuerza F aplicada, pero con una película de lubricación entre el bloque y el piso? Ya tengo la normal, que son 160,5, el ángulo lo tengo y la fuerza de fricción es 2,4 acá, 2,4. ¿Cuánto daría esa fuerza? 57,15 dice por acá y a mí también me da lo mismo. 57,15 newton. Ya tengo la fuerza. Ya tengo esa fuerza. Bueno, resulta que esa fuerza de 57,15 newtons, ya para cerrar el ejercicio, nos dicen lo siguiente. Bueno, miremos, revisemos un poquitico lo que nos están dando acá.
en el ejercicio nos dicen, por lo menos lo que nos están preguntando. Número 1, determine la fuerza S necesaria a aplicar en la dirección horizontal cuando no hay fluido. Listo, ya lo hicimos. Nos dio 101,3. 101,3. La parte 2, si se aplica una película de aceite con una viscosidad tal entre el bloque, determine el porcentaje de reducción de la fuerza. O sea, cuánto se redujo la fuerza con lubricante y sin lubricante. Entonces, permítame, yo borro esto. Sí, les agradezco si le toman ahí un captura y me lo regalan. ¿Para qué? Para tenerlo ahí como soporte. Yo mientras tanto voy a borrar a la 1, a las 2 y a las 3. Y entonces mira lo que nos están preguntando. Yo tengo una fuerza sin lubricante de 101. Tengo que aplicarle una fuerza de 101,3 newton. Sin lubricante. Sin lubricante. Ahora, la fuerza con lubricante nos dio 57,15. 57,15 newtons. ¿Sí? Si ustedes lo notan, se redujo, por el lubricante se redujo la fuerza que hay que hacer, ¿cierto? Ahora lo que nos están preguntando es ¿qué tanto se redujo? Mira, ahí dice, determine el porcentaje de reducción de la fuerza necesaria. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso no tiene ningún misterio, pues básicamente es un porcentaje, si usted quiere copiar esta fórmula, tal vez nueva, pero de fondo no es más que algo que uno, pues como que la sola intuición a uno lo lleva a uno pues, a determinarlo, pues básicamente es, digamos, es la resta en valor absoluto, la resta entre las dos, vamos a suponer final menos inicial, 57,15 menos 101,3 y sobre la inicial, 101,3 y por 100. Ayúdenme con ese dato. Yo voy a escribir por aquí la fórmula. Porcentaje de reducción de la... Sería igual, si usted lo quiere así como... Sería algo así como fuerza con lubricante menos la fuerza sin lubricante o sin capa de fluido sobre fuerza sin capa de lubricante por 100. ¿Cuánto nos da? Yo aquí tengo en mis cálculos que esto da como 45, algo, pero no sé. 43,58%. Entonces, mira, la fuerza se redujo en un 43%. Se redujo la fuerza en un 43%. Bueno, de esto, digamos que tiene su ciencia, como ustedes lo acaban de ver, ¿no? Les voy a dejar una de tarea, ya se los muestro. Esto tiene su ciencia, como lo acaban de ver, pero por otro lado, tiene una parte bonita, y es que como que complementa toda la física que hemos visto, ¿no? Ya desde la parte de los fluidos. Ahora, lo feo es a veces que no me enrede con las fuerzas, ese tipo de cosas, ¿no? También de pronto saber mantenerme con los conceptos mismos que dice acá. ¿Qué pasaría si de pronto el bloque viene bajando? ¿Sí? Por ejemplo, si el bloque viene bajando, que yo sepa, no, no sé, no ponerme nervioso, sino pues entender, ¿no? Ponga el bloque, digamos, a bajar y se va a dar cuenta que de alguna manera, pues la dinámica sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, vamos a mirar, les voy a dar una de tarea aquí porque ya pues el tiempo no nos da. Permítame, yo voy a borrar esto de acá. Eh, sí, señor. Sí, señor. Sí, yo lo subo. Mira, este sería otro ejercicio de tarea. Si quiere, tómale un captura de pantalla y se lo leo y con esto cerramos. Dice, el ejercicio mostrado en la figura pesa, yo pensaría que el bloque mostrado en la figura pesa 220 newton y se aplica una fuerza de tal forma que se mueve con una velocidad constante de 1 metro por segundo. El factor de fricción entre el bloque y la superficie es de 0,35. El ancho del bloque es de 15 centímetros. Me imagino que el ancho quiere decir el Z o el W que no estamos viendo en pantalla. ¿Qué fuerza paralela, o sea, qué fuerza F, se debe aplicar al bloque para que se cumplan las condiciones indicadas? Bueno, o sea, mejor dicho, para que se cumpla lo que se dijo anteriormente, ¿no?
Ese es un caso, es igualito a lo que hicimos ahora, solo que la fuerza F ya no va horizontal, sino va aquí en la dirección del plano inclinado. Eso sería lo único. Ahora, B, si se requiere lograr un porcentaje de reducción, si se requiere que la fuerza se reduzca un 34%, ¿cuál sería la viscosidad del lubricante que se debe utilizar? El plano está inclinado a 32 grados y la película de lubricante tiene un espesor de 0,5 milímetros. Entonces, si ustedes lo notan, es un ejercicio similar, pero no es igualito, ¿no? Es un ejercicio similar. Ahora ya no nos toca calcular el porcentaje de reducción, sino ya nos dan el porcentaje de reducción y ahora nos toca buscar la viscosidad. Se los dejo ahí como para que lo piensen, ¿no? Tiene su ciencia, pero esto podría ser todavía mucho más complejo. Ustedes están viendo la versión más fácil de todo este tema. ¿Listo? Bueno, los dejo entonces.